Amado Padre, amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este momento que nos estás permitiendo tener. Gracias, Padre Celestial, por disponer de estos minutos para buscarte, para honrarte, para glorificarte, mi Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos estás permitiendo tener, porque si no fuera por tu Santo Espíritu, Señor, nada de esto sería posible, Señor. Yo quiero hoy darte toda la gloria, toda la honra, Señor, por permitir, Padre Celestial, que mis hermanos, mis hermanas, Señor, puedan escuchar de tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias también por permitirme ser instrumento tuyo, Señor. Sé que igual que todos mis hermanos, soy un pecador más. No tengo nada de especial, Señor. Solamente mi corazón y mi disposición para ti, Señor. Dios mío, quiero rendirme a tus pies, Señor. Quiero pedirte, por favor, que de esa misma manera, este mensaje que tú traes en la noche de hoy, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos, Señor. Que dispongamos todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro pensamiento, Señor, para la palabra que tienes en esta hermosa noche. Dios mío, límpianos de nuestros pecados, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Padre Celestial. Límpianos, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras concupiscencias, Señor. Límpianos de todo eso que no nos deja acercarnos a ti, Señor mío. Hoy, Señor, quiero reconocer que dependo totalmente de ti, Señor. Que sin ti no soy nada, amado Rey, que soy pobre en espíritu, Padre Celestial, y que por eso necesito de ti cada día, cada instante de mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque así como escuchábamos en la alabanza inicial, Señor, si yo hubiese estado ahí, Señor, cuando a ti te crucificaban, muy seguramente hubiese hecho lo mismo, Señor. Todos nosotros somos culpables, Señor, de que tú hayas tenido que padecer tan terrible dolor, Señor, tan terrible sacrificio, Señor, pero todo lo hiciste por amor, Señor. Por eso te agradecemos y por eso dedicamos este tiempo para ti, mi Señor. Que sea tu santo, perfecto, maravilloso, bondadoso, exceltísimo Señor, recibiendo con todo placer, Señor, las alabanzas que vienen del Espíritu Santo, Señor, la adoración que viene del Espíritu Santo y esta enseñanza que viene del Espíritu Santo, Señor. Toma control de mi vida, de mi palabra, Señor, de mi boca, para que no sea, Señor, interpretación del hombre, sino de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, hemos venido tocando un tema muy importante. Yo diría que el, por lo menos el 90% del Evangelio está basado en este tema que estamos tocando sobre el perdón y sobre la dificultad que se encuentra en el hombre para poder llegar a este perdón. Hemos venido estudiando cómo la persona que no es capaz de perdonar, pues es una persona que se ve limitada para poderse acercarse a Dios. Y que muchas veces de pronto en nuestras oraciones o cuando clamamos a Él, nos preguntamos por qué nuestras vidas como que siguen esa misma tendencia de no mejorar, de no avanzar, de no cambiar. Y la palabra nos mostraba que muy posiblemente se deba a esto, a que nosotros no hemos podido perdonar. ¿Perdonar a quién? Nos estaremos preguntando, bueno, algún familiar, algún amigo, algún conocido, a nuestra pareja, nuestros hijos, a nuestros padres, a ese alguien que en algún momento de nuestras vidas nos dejó marcado o marcada y que después de muchos años posiblemente creyendo que ya olvidamos, pues nos damos cuenta que no es así y que esas heridas del pasado pueden nuevamente surgir y es lo que ha evitado que podamos conocer verdaderamente a ese Dios misericordioso y amoroso que se nos muestra en la palabra y en nuestras vidas con el día a día.
En la enseñanza pasada, el Señor permitió que estudiásemos sobre las dificultades para perdonar. Aunque no voy a repetir la enseñanza pasada, sí voy a tocar algunos temas para entrar en el contexto de lo que estamos estudiando. Y es que cuando aprendíamos sobre esas dificultades para poder perdonar, la primera que nos mostraba el Señor era la inseguridad. Y lo que sucedía es que una persona cuando es insegura no puede perdonar fácilmente. Hablábamos sobre la autoestima, ¿no? Y que encontrábamos personas en que en su inseguridad, perdónenme, eh, tenían o una autoestima muy elevada, ¿cierto? Se creen que están por encima de todos, o una autoestima muy baja, ¿cierto? Entonces, en donde esto la verdad no les permite poder llegar a perdonar a la persona, porque el dolor y el daño es tan grande que sienten un temor a volver a ser heridos y prefieren vivir con rencor en su corazón, y que esto no los dejaba avanzar. Leímos el Salmo 46, el versículo 1 y el 3, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces vemos cómo necesitamos nosotros del amparo y de la fortaleza del Señor para poder sobrevenir esas dificultades y poder llegar a ese perdón tan anhelado que quiere Dios que nosotros hoy, no mañana, no más tarde, hoy en este momento podamos llegar a dar a esa persona que tanto daño nos hizo. El segundo punto que vimos estuvo basado en el resentimiento. Con el resentimiento, nosotros vimos que la persona que ha sido herida en el pasado, por lo general, guarda ¿qué? Amargura en su corazón, ¿cierto? Y que este resentimiento acumulado, pues dificulta su capacidad de perdonar al ofensor. Que cuando yo tengo resentimiento en mi corazón, es imposible poder llegar a perdonar a una persona. Eso nos lo mostró el Señor en Efesios capítulo 4 del versículo 26 y 27, que muchos de pronto no sabemos, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aprendíamos que el resentimiento es algo que debemos cuidar mucho, en el hecho de que no debemos dejar que nos toque, porque le damos lugar al diablo y que el diablo entre y deshaga completamente nuestra vida. Cuando el diablo entra y toma posesión de la rabia, de la ira, del dolor, pues veíamos que habían casos en los cuales muchas personas podían llegar hasta quitarle la vida a otra persona. Entonces, esto no es fácil, esto no es algo sencillo, pero que con la ayuda de Dios debemos aprender a manejar. El tercer punto que encontramos es la autojustificación. Veíamos que una persona, cuando ha ofendido a la otra, ¿cierto? Por lo general trata de buscar su autojustificación. Entonces dice que ella cometió ese error porque la otra persona lo impulsó o la impulsó a realizarlo. Por ejemplo, en los temas de la infidelidad, que es, la verdad es un tema bien espinoso, eh, normalmente la persona que la comete dice: es que yo me fui con el otro, con la otra, porque usted se olvidó de mí, porque usted ya no era como antes, porque usted ya no me mostraba, porque usted ya no hacía, porque usted y porque usted. O sea, todo se nos vuelve una excusa y queremos excusarnos supuestamente en que tenemos la razón para autojustificar el dolor que hemos causado en la otra persona. ¿Y eso qué es lo que hace? Supuestamente generar una tranquilidad en la conciencia. Pero veíamos que eso no es así y que lo que sí causa en la otra persona es que la otra persona llegue a sentirse aún más ofendida por lo que hizo.
y a sentir más amargura en su corazón. Eso lo vimos en 1 Corintios 4:4, donde vimos, porque aunque de nada tengo mala conciencia, está hablando Pablo, no por eso soy justificado. Miren lo que dice Pablo, pero el que me juzga es el Señor. O sea que cuando nosotros vamos a pedir perdón, yo no puedo entrar pidiéndole perdón a una persona autojustificándome. O sea, discúlpeme, pero es que la verdad usted tuvo la culpa. Eso verdaderamente lo que está mostrando es que no hay un verdadero arrepentimiento, como ya lo vamos a ver más adelante. Un cuarto punto que vimos es los deseos de venganza. Y veíamos que algo que dificulta verdaderamente perdonar a la otra persona es cuando yo por decirlo así, me enfoco de tal manera en que solamente busco que el otro sufra. Entonces, si él me fue infiel, yo le soy infiel no con uno, sino con dos o con tres. Y ojalá que se entere. Y si es posible, que ojalá me vea. O sea, llegamos a tal punto de inconsciencia que esos deseos de venganza no tienen ningún límite en la actuación humana. Y eso nos hablaba Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, en los versículos del 17 al 19, que decía, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí vemos cómo Pablo nos invita a no pagar mal por mal, porque eso lo único que va a hacer es traer más amargura a nuestro corazón. Eso lo único que va a hacer es que todo lo que se ha construido, todo el trabajo que se viene haciendo, se desborone. O sea, eso es como una casita de naipes, en donde uno toca una figurita y con la sola figurita, si se cae, se desarma absolutamente todo. O una torre de dominó. Los que han visto cómo forman las figuras. Una sola figurita que se caiga y se cayó todo. Eso pasa con el perdón. Algo que no hayamos podido hacer, algo que se nos haya pasado y se va a derrumbar absolutamente todo. Al principio podemos decir, no, eso a mí no me pasa, eso conmigo no es, yo ya perdoné, yo ya no siento nada con esa persona, pero que esa persona esté bien lejitos. O sea, que ni se me acerque. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué de pronto actuamos de esa manera? Pues verdaderamente, amados hermanos, es porque todavía hay amargura en nuestro corazón de lo que esa persona nos hizo. Ahora, habíamos hablado de que no solamente se trata con la otra persona, sino que la enseñanza que el Señor nos ha venido trayendo es que nosotros nos miremos en un espejo, porque muchas veces esa rabia, ese rencor, ese dolor, esa ira, esa frustración y ese a quien yo odio es a mí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores que pensamos que son tan imperdonables que no merecemos absolutamente nada, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos absolutamente ni siquiera que el Señor se preocupe por absolutamente nada de nosotros. Y eso en muchas ocasiones lleva hasta la persona a quitarse la vida, en pensar en quitarse la vida. Entonces fijémonos que no solamente debo estar enfocado en la otra persona, sino en cómo lo que está sucediendo o lo que yo he hecho también me afecta a mí. Entonces, en la noche de hoy, amados hermanos, pues vamos a dar digamos que por lo menos de mi parte, culminada esa enseñanza. El día jueves, ustedes entenderán, para los que puedan estar, por qué digo de mi parte. Porque traemos un tema muy importante y vamos a traer a un invitado muy especial para que nos dé, digamos que, la estocada final referente a este hermoso y bello tema. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los objetivos del perdón y de cómo alcanzar el perdón.
O sea, vamos a ver, entre comillas, la teoría, pero de ti y de mí depende que lo pongamos en práctica. Esto no se puede quedar en que escuché una oración, escuché un audio, vi una enseñanza, me comentaron, me dijeron, me dieron un consejo y ya. No, esto debe quedar en nuestros corazones. Lo único que yo espero y que le pido a Dios es que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, no con mi palabra, ni mucho menos, sino con lo que Dios trae para nosotros. Entonces hoy vamos a enfocarnos primeramente a ver los objetivos del perdón para poder saber cómo llegar a ese perdón. Lo primero que debemos entender es que el primer objetivo que Dios quiere con el perdón es que nosotros seamos obedientes. Y lo que sucede es que el perdón, amados hermanos, no puede estar basado, primero que todo, en nuestros sentimientos, sino en la obediencia y el amor a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo no puedo perdonar. No, es que esta persona lo que me hizo es que es tan duro, es que usted, mire, usted estuviera en mis zapatos, usted tampoco lo perdonaba. Nosotros usamos mucho una frase que dice, que Dios lo perdone porque yo no puedo. Si esto se cumpliese y si esto fuese verdad, amados hermanos, honestamente todos estaríamos en el infierno, porque ninguno de nosotros sería merecedor del perdón de Dios. Y efectivamente así es, ninguno lo merece. Pero Dios nos ama tanto que Él quiere que como cristianos aprendamos a perdonar como un acto de obediencia hacia las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesús. Recordemos que en nuestras enseñanzas anteriores vimos que el perdón es un mandato de Dios. Y aquí lo volvemos a recordar porque es que el hecho de que hablemos de la obediencia me tiene que llevar a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Que si Dios me perdonó, pues yo debo dar lo mismo. Pero el problema está en, ¿será que si estoy buscando ese perdón de Dios? ¿Si me interesa recibirlo o no? Y por eso es que a la otra persona yo no la he podido perdonar. Marcos 11, versículos del 25 al 26, nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren, para que, ¿qué? Para que el Padre que está en los cielos os perdone nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es un tema muy importante, porque es que muchas veces decimos y peleamos con el Señor. Y Señor, pero ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué no he podido restaurar mi relación con mi pareja? ¿Por qué no he podido restaurar mi relación con mis hijos? ¿Por qué no consigo un buen trabajo? ¿Por qué tengo tantos problemas económicos? ¿Por qué no me puedo acercar a ti, Dios mío? Y muy posiblemente, si nosotros de verdad permitimos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que es por la falta de perdón. Pero algunos dirán, ¿qué tiene que ver la falta del perdón con el tema, por ejemplo, no sé, económico? Pues claro, amados hermanos, y es que nosotros detenemos las bendiciones de Dios. Cuando nosotros no cumplimos su palabra, pues el Señor, ¿cómo nos va a bendecir si nosotros todavía estamos actuando mal? Cuando estamos dando un mal ejemplo, cuando decimos ser creyentes, pero cuando tenemos que aplicarlo, nos queda tan difícil. Si nosotros miramos a Lucas, el capítulo 17 y los versículos 3 y 4, el Señor nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, pero reprenderlo no es coger un juguete y darle ahí, mejor dicho, que le salgan morados. Eso no es reprender, por favor. Y lo digo porque es que algunos lo toman esto literal. Vea que ahí la palabra de Dios dice reprender. No, una cosa es reprender y otra cosa es golpear.
Cuando aquí nos está diciendo la palabra de reprender es ve y habla con él, dialoga. Y si se arrepintiere, perdónale. Mire, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces aquí vamos a tocar primero que todo una parte, porque este versículo puede quedar en la interpretación de que si no me piden perdón, pues yo no perdono. Esa era una pregunta que nos hacían la semana pasada. Y resulta que no es así, por eso yo no puedo sacar de contexto la palabra de Dios y solo quedarme con un versículo o con dos. Aquí efectivamente el Señor lo que nos está diciendo es si una persona se arrepiente y nos pide disculpas, nosotros lo debemos perdonar de corazón. Y que si vuelve y se equivoca y vuelve y nos pide perdón, volvemos y lo disculpamos de corazón. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque esa persona está viniendo de corazón. Coloquémonos de ejemplo nosotros mismos. ¿Cuántas veces pecamos ante Dios nosotros? Todos los días. Ahora, todos los días o cada día, ¿cuántas veces peco? Yo creo que por lo menos, no es que si las contáramos, no hay forma ni siquiera de contarlas, no me atrevo a dar un número, la verdad. Pero con toda seguridad son muchas. Ante Dios estoy hablando. Entonces, si yo aplicara de forma literal esto, el Señor me diría, no, usted ya pecó mucho, yo a usted no lo perdono, porque usted ya pecó mucho. Pero no, ¿él qué hace? Él nos recibe con su amor. Él nos recibe con los brazos abiertos. Él nos recibe diciéndonos, ven acá, hijo mío, yo te perdono, yo te limpio. Por eso todos los días debemos llegar a los pies de Cristo. Todos los días debemos llegar a pedirle perdón, tanto de mañana como de noche, ya al acostarnos, al despedirnos, para que en su misericordia, pues Él vaya a ir cambiando nuestra forma de actuar. Entonces, aquí esta es una parte, ¿no? Estamos viendo cuando la persona va y me pide perdón. Pero entonces aquí tenemos que entrar para comprender la otra parte de este versículo. Es que viene un segundo punto o un segundo objetivo. ¿Y de qué se trata? De la humildad. Entonces, ¿qué busca el Señor con el perdón? Que nosotros también seamos ¿qué? Humildes. Que no solamente seamos obedientes, sino que seamos humildes. Porque muchas veces cuando somos obedientes, hay veces lo hacemos como obligados, como que no es de corazón, como que no nace. Y a eso no le gusta, eso no le gusta al Señor. Es como el que le lleva una ofrenda a Dios. Llámale ofrenda como tú desees. Perdón. Colócale el nombre que tú quieras. Diezmo, regalo, que vayas y ayudes a una persona, que le des la mano, que lleves la palabra, lo que sea. Pero si tú no tienes humildad, si nosotros no tenemos humildad, pues ahí es donde nos vamos a equivocar. Porque es que perdonar implica renunciar a nuestros propios derechos. Es estar dispuestos a aceptar las consecuencias de lo que pasó. Ese es el problema de lo que vivimos hoy en día. De que nosotros decimos, bueno, yo lo perdono siempre y cuando mis derechos no se vean vulnerados. O sea, volvemos al mismo punto. Si usted me pide perdón, yo lo perdono. De resto no. Pero ¿qué sucede? Que ambas partes van a quedar heridas. Sí, tanto el que está cometiendo el error como al que se lo hicieron. Pero aquí el Señor nos llama a que nosotros debemos también perdonar, así la otra persona no nos pida perdón.
y que eso muestra humildad en nosotros. Es más, hasta esa persona ni siquiera es necesario que esa persona sepa que tú la perdonaste. Claro, si va y te busca, va y habla contigo, por supuesto, hácelo saber, porque esa es la reconciliación que quiere Cristo. Pero si la persona nunca te pide perdón, pues tú tienes que pensar en ti y en los tuyos. Y en que si tú no perdonas, si tú no haces todo el proceso de sanidad interior, pues eso más adelante va a repercutir en tu vida, con tus hijos, con tu relación matrimonial, con tu pareja, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros del trabajo, con todos. Entonces, para perdonar, amados hermanos, o para pedir perdón, se necesita una actitud de humildad. Y como lo vemos, una persona humilde es la que renuncia a sus derechos sin echárselo en cara al otro, porque entramos a otro inconveniente. Y es que cuando nosotros eh, pedimos perdón, ¿sí? Decimos, sí, ok, me equivoqué, por favor perdóname, mira, yo voy a cambiar, sé que me equivoqué, no tengo excusa, por favor darme una nueva oportunidad. Pero la otra persona que perdona todos los días le está echando en cara que lo perdonó. ¿Será que esa persona de verdad sí lo perdonó? O más bien lo que está haciendo es alarde de lo que hizo, de esa obra que hizo. Nosotros no podemos estar echándole en cara a la otra persona el pecado que tuvo, porque es que Dios no lo hace con nosotros. La palabra nos dice que Él tomó nuestros pecados y lo lanzó a lo más profundo del mar y que Él ya no se acuerda de eso. Pero tú y yo sí nos acordamos de las ofensas de los demás, aun cuando les decimos, oye, yo ya te perdoné. Ay, ¿usted se acuerda que usted me hizo esto? Ah, ok. Oye, ¿será que puedo hablar con X o Y persona? Ah, no, porque acuérdese que usted la otra vez fue, hizo aquello, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. No se ha hecho nada cuando nosotros hacemos eso. Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 22, el Señor Jesús nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, o sea, 490 veces. No, Señor, todas las veces que sea necesario, porque el Señor dio su vida por ti y por mí, por todos nuestros errores, y no nos alcanzaría la arena del mar para contar nuestros pecados, ni las estrellas del cielo tampoco. Tampoco nos alcanzaría. Entonces, si el Señor no se acuerda de esas ofensas, tú y yo, ¿por qué sí nos tenemos que acordar de los demás? Por eso es que no podemos avanzar. Vayamos a irnos metiendo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo vaya tratando, Señor, por favor, nuestros corazones duros y los vaya moldeando, Señor, como tú quieres. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Increíble lo que nos dice el Señor, que a pesar de todas las dificultades, el yugo del Señor Jesucristo es fácil, que a pesar de todas las dificultades, Él nos va a ayudar a llevarlo. Por eso Él nos invita a aprender de Él, porque Él es manso, tranquilo, Él tiene dominio propio y humilde de corazón. Mire que aquí acompaña la palabra humilde con de corazón. Y es que una persona humilde de solo palabras, pues verdaderamente no es humilde. Entonces eso tenemos que pedirle también al Señor, que nos haga humildes.
para que verdaderamente podamos perdonar al Señor. Aquí entramos a un siguiente objetivo, y es que yo no puedo tener sanidad de interior, yo no puedo perdonar si yo verdaderamente no he llegado al arrepentimiento. Y entonces es que lo que pasa es lo siguiente: quien pide perdón, amados hermanos, pues va a tener que tener una actitud de arrepentimiento, ¿cierto? Frente a la situación. Yo no puedo ir donde el otro diciéndole lo primero que se me ocurra, cuando a leguas se nota que ni siquiera me importa lo que le esté pasando a los demás. Tiene que estar dispuesto a tener un cambio de actitud frente a la otra persona. Miren, no hay mayor ejemplo que el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo toma la iniciativa de perdonar al ser humano, nos perdona a nosotros, sin que éste se hubiera arrepentido de corazón. De la misma manera nosotros debemos hacer con aquellos que nos ofenden. De la misma manera. Debemos perdonarlos sin ninguna excusa. Pero también debemos ser conscientes que debemos llegar al arrepentimiento. Si yo no llego al arrepentimiento, ¿cómo espero que el otro se arrepienta también ante mí? Es que es lo ilógico de esto. Yo quiero que los demás me pidan disculpas, pero yo ni siquiera le he ofrecido disculpas al Señor. Ni siquiera he llegado a los pies de Cristo para pedirle que su misericordia me llene y me perdone por todos mis pecados. Pero sí quiero que el otro venga y me pida perdón. Mateo 5, 23 al 24 me dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú te acuerdas de que tienes algo contra alguien y tú quieres llegar a los pies de Cristo, no temas, ve, llámalo, mándale un mensaje, habla con él o con ella. Si hace mucho no te hablas, es la oportunidad para que muestres lo que Cristo ha hecho en tu corazón. No sabes qué tanto bien le vas a poder hacer a la otra persona. El arrepentimiento es vital, amados hermanos. Me podría quedar aquí un gran tiempo hablándoles sobre este tema, pero es necesario que avancemos, que lleguemos a la conclusión de este precioso tema. Y por eso es que un cuarto objetivo del perdón es la reconciliación. Si yo no me reconcilio con el otro, yo no he hecho nada. Si solamente me arrepiento y hasta ahí llego, no he avanzado. No he avanzado. La reconciliación entre las personas es vital. Y tiene que ser entre todos: padres, hijos, hermanos, cónyuges, amigos, familiares, enemigos. Porque es que la reconciliación, amados hermanos, implica que las personas sean sanadas en su interior. Ahí es donde nos vamos a librar del resentimiento, de la amargura, del dolor, del deseo de venganza y de las demás situaciones. Aquí es donde verdaderamente nosotros vamos a poder vivir de pronto con el recuerdo de lo que pasó, sí, pero sin que nos afecte. Y esto es lo que me dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, la reconciliación es un ministerio, o sea, debemos dedicarnos a eso, a reconciliarnos. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 o 7 veces 70, como lo quieran decir. ¿Mm? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Tú y yo, amados hermanos, que estamos recibiendo esta enseñanza, hemos sido encomendados para el ministerio de la reconciliación. Ay, ¿cómo así? Pero solamente eso es para los pastores, para los líderes, para los supuestos mega ungidos. No, no, Señor. Esto es para todos. Yo no puedo dejar que el sol se ponga y estar peleado con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos. Eso no quiere decir de que no haya disciplina, no. Pero yo no puedo hacer eso. ¿A ti quién te dice que tú vas a amanecer vivo? Además, que eso solamente muestra nuestra falta de amor. Y ese es el quinto objetivo del perdón, la demostración de amor. Por eso es que el acto que hizo el Señor Jesucristo, esa obra redentora, es tan grandiosa, tan maravillosa, que nadie la puede copiar. Nadie puede hacerlo, solo Él podía hacer eso. Porque solo Él muestra el verdadero amor. Y ese es el amor que quiere que tú le muestres a los demás. Miren, si nosotros obedecemos, si somos humildes, si nos arrepentimos, si nos reconciliamos, pero si no hay amor, nuevamente es la casita de naipes que se va a derrumbar. Sin amor no hay nada. Les voy a dejar una cita para que la puedan leer en su casa. Por el tiempo no se las alcanzo a dar completamente, pero de pronto ustedes ya han escuchado sobre esta cita. Y es todo el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahí van a encontrar la definición que nos da el Espíritu Santo, quien inspira al apóstol Pablo para que nos muestre qué es el amor. ¿Qué es el amor? Voy a leerles unos versículos muy rápidos. Voy a leerles de los versículos 4 al 8. Dice, miren esto, es que es maravilloso, definitivamente, miren. El amor es sufrido, mire cómo comienza. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es maravilloso, amados hermanos, porque nos muestra todo lo que hizo Cristo en la cruz. Todo lo que está descrito aquí es lo que hizo Cristo. Él no nos pide algo que Él no haya hecho. Por eso tú y yo, cuando conocemos a Cristo, aprendemos del verdadero amor. Yo antes pensaba que amaba o que conocía el amor, y nada más lejos que eso. Yo no sabía, era un ignorante referente al amor. Pero cuando el Señor me permitió conocerlo, amados hermanos, quiero decirles que es lo más maravilloso que el ser humano puede experimentar. El amor de Dios, el verdadero amor que no se encuentra en la calle, no se encuentra en las drogas, no se encuentra en el alcohol, ni en la fornicación, ni en el adulterio, ni en las mentiras, ni en el dinero, ni en un puesto, en nada diferente a Dios se puede encontrar el verdadero amor. De ahí lo importante. Yo creo que si hoy el Espíritu Santo nos pudiese ministrar sobre lo que es el amor, yo me daría por bien servido, porque entendemos la base de esta enseñanza, que es el amor. Entonces, amados hermanos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo llego a alcanzar el perdón? Pues aquí hay unos cortos pasos muy rápidos, pero que espero que sean muy efectivos, que debemos nosotros practicar en nuestra vida, en nuestras relaciones personales. Y claramente esto va dirigido para el que dice ser creyente, de que si nosotros decimos, yo amo a Dios,
yo conozco a Dios, pues yo tengo que practicar el perdón. Una persona que no perdona es una persona que no ha conocido a Dios y que su alma grita por conocerlo. Es por eso que estamos haciendo estas enseñanzas. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que debemos trabajar en nuestra propia vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debemos comenzar examinando nuestra propia vida, amados hermanos, para ver si hay heridas del pasado, sentimientos o aún pecados que hicieron que yo reaccionara de la forma en que reaccioné. Claramente estoy hablando cuando hay una situación. Pero todo esto ¿para qué? Pues para que busquemos al Señor en oración y para que Él sea el que nos guíe y nos consuele en este paso. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que muchas veces nosotros decimos, yo no tengo nada que perdonar, yo no tengo a nadie que perdonar. O sea, yo estoy bien, pero volvemos al mismo punto inicial, pero mi vida sigue igual. Mi vida personal, familiar, económica, todas las áreas están mal, o algunas de ellas. Pues estoy completamente seguro que tiene que ver el tema de que todavía no hayamos podido perdonar. ¿A quién? Por eso el Señor nos recomienda que permitamos que el Espíritu Santo nos muestre a quién yo no he podido perdonar. Salmo 19, del 12 al 13 me dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunta el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, el salmista acá está pidiéndole a Dios que lo examine, que nos examine día a día para que Él nos muestre a quién debemos perdonar. Si hay algo o alguien que yo todavía no he podido perdonar, el Espíritu Santo quiere que hoy ese alguien se te venga a tu mente, piensa en esa persona y libérate de esa carga, manifestándole a Dios desde lo más profundo de tu corazón que lo perdonas. Es muy importante. Por eso debemos trabajar en nosotros mismos. Antes del otro, de yo pedirle al otro, venga y perdóneme, primero miremos nosotros qué hemos hecho. ¿Será que somos culpables o no? Y ahí sí vamos a tener ya la capacidad para poder recibir las disculpas o también para ir y ofrecerlas. El segundo punto o el segundo paso, son tres, es hacer una reunión para dialogar. Miren, es importantísimo. Si tú quieres perdonar, si tú ya sabes, ya escudriñaste tu corazón, el Señor, el Espíritu Santo te mostró a quién, por qué, qué fue lo que pasó, pues tú tienes que ir a hablar con la persona. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Pues miren, hay que buscar el momento. No todos los momentos son acordes. El sitio y las palabras adecuadas. Por eso deben acercarse con una actitud de humildad. Por eso yo no puedo ir con la cabeza como la denominamos nosotros caliente, con la soberbia, con la ira. No, tenemos que ir aplacados. Ir y hablar con la persona. No debemos buscar vencedores ni vencidos. Esto es muy importante, no debes ir con la intención de que es que mire que yo tenía razón y usted se equivocó o viceversa, no, sino de buscar que restaurar la relación. Si usted, amado hermano o hermana, fue quien ofendió, confiese su falta sin demora, por favor, y pida perdón de corazón. Debemos buscar llegar a acuerdos. Esto pasa mucho entre los matrimonios, en que solamente el hombre, porque nos metemos que como nosotros somos la cabeza, podemos pasar por encima del cuerpo. Y eso no es verdad, eso no me dice la palabra. Yo tengo que entender qué le pasa a mi esposa, qué le pasa a mi pareja, a mis hijos. Que muchas veces yo sí soy culpable de lo que a ellos les pasa.
y que no estoy siendo instrumento de Dios y por eso ellos están así. Entonces es muy importante eso. Y debemos llegar a perdonarnos mutuamente, de tal forma que nos podamos dar consuelo el uno al otro. Miren, se los digo porque yo lo he experimentado y creo que una de las situaciones más hermosas que el Señor me ha permitido tener es haberme reconciliado con mi suegra. Y lo digo en esta reunión porque yo sé que ella me está escuchando y yo de verdad vi lo que hace una persona cuando recibe de verdad a Cristo. Y no les hablo por mí, les hablo por ella, quien me mostró y me dio un gran ejemplo de lo que es perdonar. Eso es lo que debemos hacer, consolarnos los unos a los otros, decir, yo te perdono de corazón, pero así como dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera, nadie te condenó, yo no te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que debemos hacer. Y eso nos lo dice Santiago. Santiago 5:16 nos invita a ¿qué? A confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren lo que habla aquí Santiago. Sanados nos está hablando que no solamente es un tema espiritual, sino un tema físico. La oración eficaz del justo puede mucho. Y por último punto, amados hermanos, el último paso es restaurar la relación. Entonces, restaurar la relación, amados hermanos, implica estar dispuestos a perdonar, pero a olvidar la ofensa, a tal punto de amar nuevamente a la persona que nos ha ofendido. ¿Cómo sabes tú que has perdonado a una persona? Porque tú la amas. Si tú no la amas, tú no la has perdonado. Y recordemos que Dios nos invita a que nos amemos los unos a los otros. Y debo empezar por mí. Si yo me amo a mí mismo, el primero que se tiene que perdonar soy yo. Para poder llegar a decirle al otro, yo te perdono. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren esa reflexión que nos coloca el apóstol. Debemos pedir ayuda al Señor Jesucristo para que su amor sea perfeccionado en cada uno de nosotros, en nuestras familias y todas las familias en matrimonio que hoy me escuchan. Todas las relaciones familiares, papás, hijos. Es el momento para que lo hagamos. Personales, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, esa persona que detestas en la oficina, esa persona que te llama y que tú le contestas porque si no le contestas te echan. Hay veces hasta tu mismo jefe. Perdónalo, perdónala, suelta esas cargas. Y termino con este versículo, Efesios 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre. Dios mío, te pido, Señor, que nos perdone, Señor, por nuestros pecados, Padre Santo. Perdona nuestras ofensas, nuestra maldad, Señor. Somos culpables, Papito Dios. No merecemos nada, amado Rey. No merecemos nada, Señor. Dios mío, ayúdanos a mostrar lo que tú has hecho, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, a no guardar rencor, Señor. Sé que hay ofensas muy duras, Señor, muy difíciles, Señor.
que no es fácil, no es sencillo, Señor, pero tú las viviste cada una de ellas, cada una de ellas. Consuela a mis hermanos, Señor, dándoles el entendimiento y la sabiduría para comprender que tú conoces nuestras dificultades, que tú conoces el dolor que tenemos en nuestro corazón, Señor. No dejes, Señor, que seamos más duros, Señor, sino vuelve, Señor, nuestro corazón un corazón de carne, Señor. Tómanos como esas vasijas de barro, Señor, y destrúyenos, Señor. Y por medio de tu Santo Espíritu, renuévanos, regenéranos, Señor, para llegar a ser esas nuevas criaturas, Papito Dios. Te doy gracias por todas estas enseñanzas que nos has traído, Señor, porque tú lo único que buscas, Padre Celestial, es que seamos más como tú, Señor, que perdonemos y que amemos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te bendigo, mi Rey. Amén y amén.